Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, tu columna está siendo destruida. Tu cabeza pesa entre 4 y 5 kilogramos en posición neutral. Pero cuando la inclinas apenas 15 grados hacia una pantalla, lo que haces decenas de veces al día sin pensarlo, la carga que percibe tu columna cervical se multiplica hasta 12 veces. A 30 grados de inclinación, tu cuello está cargando el equivalente a 18 kilogramos. A 45 grados, que es la posición favorita del ser humano moderno, mirando un teléfono, estamos hablando de 22 kilogramos sobre estructuras que no fueron diseñadas para eso. Y eso es solo el cuello. Ahora imagina lo que ocurre en tu zona lumbar cuando llevas 8 horas sentado en una silla de oficina. Cuando estás de pie, la presión intradiscal en tu lumbar es de 100 unidades relativas. Cuando te sientas erguido, sube a 140. Cuando te sientas encorvado, como lo hace el 92% de la población occidental, según datos del Instituto Karolinska de Suecia, esa cifra escala hasta 270 unidades, más del doble, sobre los mismos discos, cada día, durante décadas. El resultado es estadísticamente inevitable. El 80% de los adultos experimentará al menos un episodio de dolor de espalda crónico y debilitante en algún punto de su vida. El 38% ya lo padece ahora mismo. Y la respuesta del sistema médico convencional, en la mayoría de los casos, es la misma desde hace 40 años: antiinflamatorios, reposo y, cuando todo falla, cirugía. Pero existe otro camino, uno que la medicina escandinava, el yoga terapéutico moderno y la biomecánica funcional llevan décadas perfeccionando en silencio. Hoy vas a aprenderlo completo. Lo que estás a punto de escuchar no es una rutina de gimnasio, no es una promesa vacía de bienestar. Es un protocolo clínico de 6 movimientos específicos, ordenados con precisión, diseñados para activar los músculos más olvidados de tu cuerpo, restaurar la hidratación de tus discos intervertebrales y reprogramar la mecánica de tu espalda desde cero, sin pastillas, sin equipamiento, en menos de 10 minutos al día. La diferencia entre una columna que aguanta hasta los 90 años y una que colapsa a los 40 no está en los genes, está en lo que vas a aprender hoy. Quédate hasta el final, porque el paso número 1 es el más contraintuitivo, el más subestimado y, según la evidencia, el más transformador de todos. Para entender por qué este método funciona, necesitas entender primero por qué tu espalda está fallando. Y la respuesta tiene que ver con algo que no puedes ver, que no puedes sentir directamente y que nadie te ha explicado con honestidad. Piensa en tu columna como una torre construida con 26 bloques apilados. Esos bloques son tus vértebras. Entre cada 2 bloques hay un cojín gelatinoso, el disco intervertebral, cuya función es absorber impactos, permitir movilidad y mantener el espacio entre los huesos. Ahora bien, esos discos no tienen irrigación sanguínea directa. No reciben oxígeno ni nutrientes a través de vasos sanguíneos como el resto de tus tejidos. Dependen exclusivamente de un mecanismo llamado difusión por presión cuando te mueves, cuando comprimes y descomprimes el disco de manera controlada. El fluido sinovial entra y sale como si exprimieras una esponja. Ese fluido transporta todo lo que el disco necesita para sobrevivir. ¿Qué ocurre cuando pasas horas sin moverte? El disco se deshidrata. El núcleo pulposo, la parte central, gelatinosa, que actúa como amortiguador, pierde volumen. El anillo fibroso, la cápsula exterior que lo contiene, se fisura. Y llegamos a lo que los radiólogos llaman degeneración discal, que en términos simples significa que los cojines de tu columna se están apagando uno por uno. Pero aquí está el dato que cambia todo, el que la industria del dolor crónico raramente menciona: la degeneración discal no es inevitable. No es solo una consecuencia del envejecimiento. Es mayoritariamente una consecuencia de la inmovilidad crónica y de la debilidad de un grupo muscular muy específico que la mayoría de las personas nunca ha entrenado conscientemente en su vida. Ese grupo se llama musculatura paravertebral profunda, en particular los multífidos. Los multífidos son músculos cortos, densos, que corren a lo largo de tu columna como pequeñas cuerdas de tensión entre vértebra y vértebra.
Su función no es generar movimiento, para eso están los músculos superficiales que sí conoces. Su función es estabilizar, mantener la alineación milimétrica entre cada dos vértebras durante cada movimiento que haces. Son el sistema de control fino de tu columna. Y el problema es que son los primeros en atrofiarse cuando hay sedentarismo y los más lentos en recuperarse. Un estudio publicado en la revista Spin, realizado con resonancias magnéticas funcionales en pacientes con dolor lumbar crónico, demostró que en el 100% de los casos había atrofia visible de los multífidos en los segmentos afectados. El 100%. Esto no es correlación casual, es causalidad documentada. Ahora mira el contraste. En Noruega, Suecia y Finlandia, los índices de hernia discal y cirugía espinal son entre un 40 y un 60% menores que en España, Estados Unidos o México. Sería fácil atribuirlo a la genética o al sistema sanitario, pero los investigadores que han estudiado este fenómeno apuntan a algo mucho más mundano: la cultura del movimiento funcional cotidiano. No se nace con mejor espalda en Escandinavia, se aprende a usarla mejor. Eso es exactamente lo que vas a hacer tú hoy. Comenzamos con el paso número 6, la descompresión isométrica, lo que en la fisioterapia sueca se conoce como el respiro de la vértebra. Imagina que tuvieras un tubo de pasta de dientes que llevas años aplastando con la mano cerrada sin soltarlo nunca. Eso es lo que la gravedad y la compresión crónica hacen a tus discos intervertebrales. El primer paso de este protocolo no es fortalecer ni estirar, es crear espacio. Espacio real, fisiológico, medible dentro de tu columna. Para realizarla, busca el marco de una puerta o cualquier superficie estable a la altura de tus hombros. Coloca ambos antebrazos apoyados firmemente a los lados con los codos a 90 grados. Inclina el tronco levemente hacia adelante, no más de 10 grados, permitiendo que el peso de tu torso se transfiera a los brazos y que tu columna quede suspendida entre esos dos puntos de apoyo. Activa suavemente el abdomen. Mantén los pies firmes en el suelo. Ahora siente, en ese momento, con la musculatura del torso ligeramente relajada y los puntos de apoyo en los brazos y los pies, la carga compresiva sobre tus discos lumbares y torácicos se reduce de manera mecánica y mensurable. Al reducirse la presión intradiscal, se genera lo que la biomecánica llama efecto de succión. El núcleo pulposo del disco tiene la capacidad de absorber fluido desde el tejido circundante cuando la presión disminuye. El disco literalmente bebe, recupera volumen, recupera amortiguación. Mantén la posición durante 45 segundos completos, sin rebotar, sin moverte. La isometría es lo que permite que este efecto se sostenga el tiempo suficiente para ser fisiológicamente significativo. El error más común que comete la gente es relajar completamente el abdomen durante esta posición, lo que genera una hiperlordosis lumbar compensatoria que anula el efecto descompresivo. Mantén el core ligeramente activo, no tensado, solo presente. Haz esto una vez al inicio de cada sesión. Y si trabajas frente a una pantalla, úsalo también como micropausa cada 90 minutos. Pasamos al paso número 5, la rotación de eje dinámica, conocida en las clínicas de rehabilitación de Oslo como la espiral de vitalidad. El sedentarismo tiene una propiedad bioquímica que casi nadie menciona, es pegamento molecular. Cuando permaneces inmóvil durante periodos prolongados, el colágeno de tus ligamentos y cápsulas articulares empieza a formar conexiones cruzadas entre sus fibras que reducen la elasticidad del tejido. Es el mismo proceso que hace que el cuero se vuelva rígido y quebradizo si no lo hidratas y flexionas regularmente, solo que ocurre dentro de tu columna. Siéntate en una silla con la espalda alejada del respaldo. Pies planos en el suelo. Cruza la pierna derecha sobre la izquierda. Coloca tu mano izquierda sobre tu rodilla derecha como si fuera una palanca suave. Ahora, gira el tronco hacia la derecha. Aquí está la instrucción que marca la diferencia. Inicia el giro desde las costillas, desde la caja torácica. Siente cómo las costillas inferiores se acercan entre sí en el lado del giro y se separan en el lado opuesto. La cabeza sigue al torso al final, nunca al revés. En términos de fisiología del disco, cada rotación crea una presión diferencial entre los lados del disco. Al girar, el núcleo pulposo se desplaza ligeramente hacia el lado de menor presión. Al volver a la posición neutra,
el disco recupera su centro. Este ciclo funciona como una bomba manual. Expulsa metabolitos de desecho acumulados durante el sedentarismo y facilita la entrada de sangre fresca y fluido sinovial. Realiza 10 rotaciones lentas hacia cada lado. La velocidad es fundamental. Un giro que dura menos de 3 segundos por dirección es demasiado rápido para activar el mecanismo de intercambio de fluidos. La lentitud no es debilidad en este contexto, es precisión clínica. El error más frecuente, usar el cuello como motor del giro. Si sientes tensión en la nuca durante este ejercicio, es señal de que el movimiento está siendo iniciado desde el lugar equivocado. Vuelve a las costillas, siempre a las costillas. Llegamos al paso número 4. El estiramiento del psoas, conocido en el yoga terapéutico como el músculo del alma. El psoas mayor es el único músculo del cuerpo humano que conecta directamente la columna lumbar con el fémur. Atraviesa el interior de tu abdomen, pasa por debajo del ligamento inguinal y se inserta en la parte superior interna de tu muslo. Es un músculo profundo, invisible desde el exterior, y es extraordinariamente sensible a una sola cosa: el tiempo sentado. Cuando permaneces sentado, el psoas trabaja en posición acortada, durante horas, durante años, y como cualquier músculo que se mantiene en acortamiento crónico, desarrolla contractura adaptativa, aprende que su longitud de reposo es esa posición acortada y comienza a resistirse a elongarse. El resultado es que cuando te pones de pie, el psoas corto tira de tus vértebras lumbares hacia adelante y hacia abajo, aumentando la lordosis lumbar, comprimiendo los discos en su parte posterior, exactamente donde se producen las hernias, y generando ese dolor sordo persistente, profundo en la zona baja de la espalda que tanta gente confunde con un problema óseo. El 91% de los pacientes con dolor lumbar crónico evaluados en el Departamento de Biomecánica de la Universidad de Melbourne presentaban acortamiento clínicamente significativo del psoas. La liberación se hace con la estocada del guerrero lumbar. De pie, da un paso largo hacia adelante con la pierna derecha. Desciende lentamente hasta que la rodilla izquierda toque el suelo. La pierna derecha forma un ángulo de 90 grados. La espalda permanece vertical. Ahora, desde esta posición, empuja suavemente la cadera izquierda hacia adelante y hacia abajo, no rotando, no inclinando el tronco, solo un avance suave de la pelvis. En ese momento sentirás un tirón profundo que comienza en la ingle y asciende hacia el abdomen bajo. Esa sensación es el psoas elongándose, liberándose de su contractura crónica. Estudios de biomecánica funcional han demostrado que una liberación efectiva del psoas reduce la presión intradiscal en el segmento lumbar en aproximadamente un 30%. 30% de menos presión sobre los discos que más frecuentemente se hernian. Eso no es un dato menor. Es la diferencia entre una espalda que dura décadas más y una que llega al quirófano. Mantén la posición durante 45 segundos por lado. El error clásico es inclinar el tronco hacia adelante para intentar intensificar el estiramiento. Esto flexiona la cadera y anula completamente la tensión sobre el psoas. La columna debe permanecer perpendicular al suelo, siempre. Continuamos con el paso número 3. La activación del transverso abdominal, el escudo interior. Los abdominales que ves en las portadas de las revistas de fitness son el recto abdominal. Es un músculo real y funcional, pero no es el músculo que protege tu columna. El músculo que protege tu columna es invisible. Se llama transverso abdominal y se encuentra justo debajo del recto. Cuando se activa, rodea tu abdomen como un corsé natural, generando presión intraabdominal que estabiliza la columna lumbar desde el frente, mientras los multífidos lo hacen desde atrás. Juntos forman lo que los especialistas en rehabilitación llaman el cilindro de presión espinal, la estructura de soporte profunda que mantiene tus vértebras alineadas durante cada movimiento de tu vida cotidiana. El problema es que el transverso abdominal es el músculo que más rápido inhibe el sistema nervioso cuando hay dolor lumbar. El dolor inhibe el transverso, la columna queda sin soporte. La carga aumenta sobre los discos, el dolor se intensifica, el transverso se inhibe más. Un círculo vicioso documentado y medible. Acuéstate boca arriba. Rodillas flexionadas. Pies en el suelo. Coloca las yemas de los dedos en tu abdomen bajo, justo dentro de las caderas.
Toma una respiración normal y en la exhalación, en lugar de meter la barriga, que es lo que activa el recto y los oblicuos, intenta empujar suavemente tus dedos hacia afuera, no contraer. Expandir lateralmente, como si inflaras ligeramente los costados del abdomen hacia las caderas. Esa expansión lateral suave, sin movimiento de la espalda, sin retención de aire, es la firma de activación del transverso abdominal. Una vez que la sientes, mantén esa activación y respira normalmente. Que la respiración fluya por encima de la activación. Eso es lo que los rehabilitadores llaman disociación respiratoria abdominal. Y es una habilidad neuromotora que la mayoría de adultos con dolor crónico han perdido por completo. 15 repeticiones cada mañana antes de levantarte de la cama, realizadas con plena conciencia de la sensación. Porque aquí la calidad de la atención neurológica es tan importante como la contracción muscular en sí misma. El error más frecuente, contener la respiración durante la activación. La respiración debe ser libre, natural y continua. Si tienes que aguantar el aire, estás usando el músculo equivocado. Pasamos al paso número 2, el chin tuck, la solución al cuello de texto y lo que podríamos llamar el retorno a la verticalidad. Hay un fenómeno que los neurocirujanos llaman síndrome de cabeza hacia adelante y es, sin exageración, la epidemia postural del siglo XXI. Ocurre de manera gradual, casi imperceptible. Cada hora que pasas mirando una pantalla, tu cabeza avanza unos milímetros desde su posición de equilibrio sobre la columna cervical. Para compensarlo, los músculos suboccipitales, los pequeños músculos en la base del cráneo, se contraen de manera crónica. Mientras tanto, los músculos flexores profundos del cuello se atrofian por desuso. El resultado, cefaleas tensionales que empiezan en la base del cráneo y ascienden hacia la frente. Dolor en los trapecios. Sensación de rigidez matutina en el cuello que nunca desaparece del todo. Un análisis de la Clínica Mayo sobre predictores de cefalea tensional crónica encontró que la debilidad de los flexores profundos cervicales era el factor biomecánico más consistente en todos los grupos estudiados. No el estrés, no la postura en sí misma, la debilidad muscular específica que permite que esa postura se sostenga. De pie o sentado, con la columna razonablemente alineada, sin bajar la mirada, sin inclinar la cabeza. Lleva tu barbilla directamente hacia atrás, no hacia abajo, hacia atrás, como si quisieras crear una papada deliberada. Sentirás que la parte posterior del cuello se alarga, que la base del cráneo se eleva ligeramente, que la curva cervical se suaviza hacia una posición más neutra. Ese movimiento activa los flexores profundos cervicales mientras inhibe reflexivamente la hiperactividad de los suboccipitales. Es un reseteo postural completo de la columna cervical. Mantén la posición 2 segundos. Suelta. Repite, 20 repeticiones. Puedes hacerlo mientras esperas el ascensor, mientras se calienta el café, en cualquier micropausa del día. El error que invalida el ejercicio, inclinar la cabeza hacia abajo mientras llevas la barbilla atrás. La mirada debe mantenerse horizontal durante todo el movimiento. Imagina un hilo tirando de tu coronilla hacia el techo mientras la barbilla se mueve horizontalmente hacia atrás. Solo así. Y llegamos al paso número 1. La bisagra de cadera, el estándar de oro de la movilidad espinal, el movimiento que da sentido a todos los anteriores. Existe un patrón de movimiento tan fundamental, tan inevitablemente presente en cada acción cotidiana de tu vida, que si lo ejecutas bien, todo lo demás que has aprendido hoy se vuelve sostenible a largo plazo. Y si lo ejecutas mal, como lo hace la inmensa mayoría de la población occidental, todos los ejercicios anteriores tendrán el efecto de una curita sobre una fractura. Investigadores de ergonomía han documentado que el adulto promedio realiza entre 30 y 80 movimientos de flexión de tronco por día, para recoger algo del suelo, para sacar la ropa de la lavadora, para hacer la cama, para abrocharse los zapatos. 30 y 80 veces al día en las que decides inconscientemente cómo cargar tu columna. La flexión de columna, doblarte desde la espalda en lugar de desde la cadera, genera lo que los biomecánicos llaman momento de flexión lumbar. Una fuerza que actúa sobre los discos lumbares concentrando la presión en su borde posterior.
exactamente donde el disco es más delgado, exactamente donde la hernia se forma. Stuart McGill, el investigador de biomecánica espinal más citado del mundo, calculó que la presión sobre el disco L4-L5 durante una flexión de columna cargando apenas 10 kilogramos supera los 200 newton por centímetro cuadrado. Esa es la presión que puede iniciar una fisura en el anillo fibroso de un disco ya ligeramente degenerado. Ahora aprende a hacerlo de la manera correcta, de pie, con los pies separados al ancho de las caderas. Coloca tus manos en los pliegues de las ingles, exactamente donde la cadera se dobla cuando te sientas. Ese es tu objetivo, doblar desde ese punto, no desde la cintura. Empuja ligeramente las caderas hacia atrás, como si quisieras tocar una pared imaginaria detrás de ti con los glúteos. Las rodillas se flexionan suavemente, no en exceso, solo lo suficiente para no bloquear la articulación. La espalda se mantiene en su curvatura natural, no plana como una tabla, neutral con sus curvas fisiológicas preservadas. Desciende hasta donde puedas manteniendo esa alineación, no más. La profundidad no es el objetivo, la calidad del patrón es el objetivo. Sube contrayendo los glúteos, no empujando desde la espalda. Los glúteos son el motor de la bisagra de cadera. Cuando los activas correctamente en el ascenso, transfieren la carga desde los discos lumbares hacia las articulaciones de la cadera, que están diseñadas anatómicamente para manejar cargas compresivas de esta magnitud. Un estudio publicado en el Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy siguió durante 2 años a trabajadores de almacén y comparó 2 grupos, uno que recibió entrenamiento específico en bisagra de cadera y otro que siguió con su mecánica habitual. El grupo entrenado redujo la incidencia de lesión lumbar aguda en un 73%, no con menos trabajo, con el mismo trabajo ejecutado de manera diferente. En las tradiciones de yoga terapéutico del norte de la India, el equivalente funcional de este patrón se enseña desde la infancia como parte del movimiento cotidiano, no como ejercicio, como la forma natural y correcta de relacionarse con la gravedad. En comunidades donde este patrón se preserva hasta la vejez, la cirugía de columna es prácticamente desconocida en mayores de 70 años. Practica la bisagra de cadera en vacío, sin carga, 50 veces al día durante las primeras 2 semanas. No como un ejercicio, como un hábito de movimiento. Cada vez que recoges algo del suelo, cada vez que abres un cajón bajo, cada vez que interactúas con el mundo físico desde una posición de flexión. Al cabo de 3 semanas, los estudios de electromiografía muestran que el patrón se vuelve automático. El sistema nervioso deja de requerir atención consciente para ejecutarlo correctamente. Se convierte en tu nueva forma de moverte por el mundo. Eso es el objetivo, no que hagas un ejercicio, que te conviertas en alguien que se mueve de otra manera. Ahora bien, tienes 6 herramientas. Aquí está exactamente cómo usarlas. Durante la primera semana introduce solo el paso 6, la descompresión isométrica, y el paso 1, la bisagra de cadera. Uno al inicio del día, el otro integrado en tus movimientos cotidianos. El sistema nervioso necesita asimilar cada patrón antes de agregar el siguiente. Durante la segunda semana añade el paso 5, la espiral de vitalidad, y el paso 2, el chin tac. El primero en la sesión matutina, el segundo distribuido a lo largo del día en momentos de pausa. Durante la tercera semana, completa el protocolo con el paso 4, la estocada del psoas, y el paso 3, el escudo interior. A partir de la cuarta semana, el protocolo completo debería ocuparte entre 8 y 12 minutos. El momento ideal es por la mañana, antes de salir de casa, cuando los discos intervertebrales están más hidratados tras el reposo nocturno y la musculatura profunda está más receptiva a la activación. Este protocolo está diseñado para 6 días por semana. El séptimo día, descanso activo, caminar, nadar, moverse libremente. Nunca sedentarismo. Una advertencia necesaria y responsable: este protocolo está basado en principios de biomecánica funcional y fisioterapia preventiva. No sustituye el diagnóstico ni el tratamiento médico de condiciones específicas. Si experimentas dolor agudo, irradiación hacia los brazos o piernas, pérdida de fuerza o cualquier síntoma neurológico, consulta a un especialista antes de iniciar cualquier programa de ejercicio. Tu columna tiene memoria. Cada movimiento que haces hoy le enseña algo.
Le dice cómo tiene que funcionar mañana, dentro de 10 años, a los 70. No es poesía, es plasticidad neuromotora documentada. Cada vez que usas la bisagra de cadera correctamente, refuerzas ese circuito. Cada vez que activas el transverso abdominal, le enseñas al sistema nervioso que ese músculo es necesario y debe mantenerlo funcional. La gran mentira del dolor crónico de espalda es que es inevitable, que es el precio del envejecimiento, que una vez que llega, lo único que queda es gestionarlo. La verdad, documentada en miles de estudios de universidades que no tienen nada que ganar con tu salud, es que la columna humana tiene una capacidad de recuperación funcional extraordinaria cuando se le da lo que necesita: movimiento específico, activación muscular profunda y patrones mecánicos correctos. Eso es exactamente lo que tienes ahora en tus manos. Y ahora necesito pedirte algo muy específico antes de que cierres este video. Deja un comentario ahora mismo con una sola palabra. Escribe lumbar si tu mayor tensión o dolor está en la zona baja de la espalda. O escribe cervical si lo sientes principalmente en el cuello y los trapecios. Esa información me dice exactamente qué protocolo preparar para el próximo video. Porque no todos los cuerpos fallan de la misma manera y no todas las soluciones son iguales. Cada comentario que dejas me guía para crear el contenido que realmente necesitas. Y si este video te ha dado algo real, no entretenimiento, sino conocimiento aplicable, suscríbete y activa la campanita. No lo hagas como un favor. Hazlo como el compromiso que te haces a ti mismo de seguir recibiendo este tipo de información cuando tu cuerpo la necesita. No esperes a tener dolor para cuidar tu columna. El dolor es el último aviso, no el primero. Los discos se deshidratan en silencio. Los músculos se atrofian sin hacer ruido. Empieza mañana, con el paso 6, con 45 segundos en el marco de una puerta. Con eso es suficiente para comenzar, porque una columna eterna no se construye en un día. Se construye un movimiento a la vez. Nos vemos en el próximo video.